Captaciones tipo Coanda. Actualmente, las obras de captación tipo Coanda nos permiten la infiltración de las aguas superficiales mediante el empleo de rejas autolimpiantes, las mismas que están destinadas para la exclusión de cualquier materia sólida y a la vez garantiza la vida de las especies acuáticas. El efecto Coanda fue estudiado por el ingeniero rumano Henry Coanda en 1910. El fenómeno lleva su nombre y describe el comportamiento de los fluidos en contacto con una superficie curva. Cuando una corriente de fluido en movimiento está en contacto con una superficie curva, esta tiende a seguir la curvatura de la superficie en lugar de seguir viajando en línea recta. Funcionamiento. La rejilla se instala en la cara aguas abajo de un vertedero hueco. El flujo pasa por encima del vertedero y hacia abajo por una placa en forma de arco que proporciona una aceleración leve al flujo. Luego, el flujo pasa a través de unas rejas que están ubicadas perpendicularmente al sentido de este. El flujo se recoge en un canal que se encuentra debajo de la rejilla. El resto del flujo, con sedimento y demás, pasa sobre la pantalla y es conducido bajo la salida de agua. La clave del efecto Coanda es la colocación de las rejas, que se encuentran inclinadas ligeramente en dirección aguas abajo, siendo la más común de 5 grados. Pues si estas inclinaciones no existieran, el flujo pasaría directamente a través de la pantalla, disminuyendo así el caudal captado. La separación entre rejillas es otra característica importante. Las aberturas más comunes son de 0,5 a 1 milímetro. Esto permite la separación sólido-líquido. Ventajas del uso de las rejillas basadas en el efecto Coanda a comparación de otros sistemas. Reducción de costos de construcción de obra de toma por disminución de descantadores o desarenadores. Son autolimpiantes, por ende se obtienen bajos costos de manutención. Máxima disponibilidad de potencia de generación si no se obstruyen las rejas. Reduce las partículas superiores a un diámetro mayor a 0,5 milímetros y en consecuencia evita el desgaste de turbinas y bombas. Además, puede llegar a captar un caudal de 25 metros cúbicos sobre segundo. Aplicaciones. Captación de agua para riego tecnificado. Tomas en canales para riego simple. Captaciones de agua potable rural. Procesos de acuicultura. Tratamiento de efluentes industriales. Minería, piscinas y piletas públicas. En nuestro país se tiene el proyecto hidroeléctrico Mira, que tiene como objetivo el beneficiar a la zona norte del país, cubriendo la demanda eléctrica de las comunidades El Baboso, Lita y Alto Tambo. Actualmente se ha culminado la construcción de obras civiles, montaje de equipamiento electromecánico y líneas de transmisión, convirtiéndose en un hito de innovación tecnológica en el país y el segundo en Sudamérica en lo que tiene que ver a aprovechamientos hidroeléctricos en pequeña capacidad, con la implementación del sistema de captación Coanda. Además, algunos investigadores han llevado pruebas de laboratorio a escala real en varias configuraciones de pantallas con el efecto Coanda y estas han permitido desarrollar modelos matemáticos y un software de ordenador que se puede utilizar para predecir el comportamiento hidráulico del flujo sobre y a través de la rejilla. Entonces, a continuación vamos a explicar cómo funciona el programa Coanda Screen. Este programa computacional es un software libre y se puede descargarlo de la página que indica en sus pantallas. Entonces, para realizar nuestro ejemplo tenemos los siguientes datos que se indican a continuación. Entonces ejecutamos nuestro programa y esta es la interfaz que nos presenta. Entonces aquí nos va a pedir la descripción o el nombre de nuestro proyecto. En este caso le vamos a poner ejemplo. Entonces nuestro programa presenta 4 pestañas que vamos explicando una a una posteriormente. Entonces en la primera pestaña vamos a dar valores conocidos de nuestra rejilla y de las unidades en las que vamos a trabajar. Bien, entonces aquí elegimos las unidades que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar en metros
Listo. Acá en el cuadro siguiente nos pide la forma que va a tener nuestra rejilla o pantalla. Entonces, en este caso, si elegiremos curva o recta, en el caso que elijamos curva, nos va a pedir como datos el radio de la pantalla, el arco respectivo, y a partir de estos dos valores nos calculará la longitud de arco que va a tener la pantalla o la reja. Bien, entonces, como en el caso general, vamos a elegir lo que es una pantalla plana o recta. Entonces, en este caso solo nos pedimos dos parámetros y los que ya tenemos conocido. Entonces, aquí nos pide la longitud de nuestra rejilla o pantalla, que en este caso es de 1 metro. Acá vamos a poner lo que es el ancho de la rejilla o la pantalla, 2 metros. Bien, aquí no hay nada más que especificar. Bien, entonces pasamos a la siguiente pestaña, que se refiere a la placa del acelerador. Entonces, bien, esto se refiere a la forma que va a tener la cresta, es decir, si va a ser de forma conopial o no conopial, es decir, una forma genérica sin ninguna forma específica, en el caso de acá abajo, o conopial. Esto es lo que se indica en la figura, esto de aquí. Bien, entonces, es decir, es la forma de la cresta que va a tener esta estructura. Si elegimos para la forma conopial, el coeficiente de descarga de la cresta será estimada para cada tipo de flujo, mientras que si elegimos sin una forma específica, se tiene un valor de descarga ya constante. Pues aquí entonces elegimos lo que se refiere a forma conopial, donde va a haber varios coeficientes de descarga. Entonces, en este caso nos presenta 3 opciones, a la cual podemos elegir que el programa vaya a calcular a partir de 2 conocidos. Entonces vamos a tener lo que se refiere a la caída vertical de la cresta del comienzo de la pantalla. Aquí vamos a dar nuestro ángulo descendente en el extremo de la placa del acelerador, que en este caso es 60 grados. Y aquí en este nos va a dar la descarga, el signo de la descarga. En esta opción se refiere solo a la descarga del diseño para la propia cresta, no para la pantalla o para la rejilla. Entonces aquí damos nuestro valor de la descarga, que es 0.8. Nuestro ángulo es 60 grados. Listo, entonces nos voy a calcular la altura en la cresta. El caudal real para ser usado, que va a pasar sobre la pantalla o la rejilla, se lo va a poner o se lo introducirá en Flow Condition en la parte del inflow, pero esto lo haremos posteriormente. Pasamos a la siguiente pestaña, donde dice Screen. Aquí vamos a definir la abertura que tiene la abertura entre cada reja y el espesor de cada una de ellas. Entonces, igualmente aquí nos pide seleccionar las unidades, vamos a darle en milímetros. Este es el espaciamiento entre rejas. En este caso nuestro espaciamiento va a ser de 3 milímetros. Vamos a ponerle 3. Listo. Entonces acá nos pide el ancho de la reja. En este caso nuestro ancho de la reja va a ser de 8 milímetros. Y aquí el ángulo que tiene con respecto a la pendiente, es decir, lo que se indica en la pantalla. En este caso vamos a dejarle de 5 grados. Bien, a partir de estos parámetros, el programa nos calculará la altura de cizallamiento, de desplazamiento y lo que se refiere al número de espaciamientos. Por último, nos vamos a la opción Flow Condition. Aquí vamos a ingresar el caudal real que pasará por encima de la reja o de la pantalla.
Este es el caudal real anteriormente dicho. Entonces aquí vamos a poner nuestro caudal, que es 0.8 metros cúbicos por segundo. Entonces el programa nos va a calcular la altura total de caída por encima de la rejilla. En la parte inferior podemos observar el formato de salida, la cual podemos cambiarle a través del botón Change. Tenemos dos opciones para realizar la ejecución del análisis: el que consiste en un perfil de flujo para la descarga de entrada dada, y calculamos mediante esta opción que dice Compute One Profile. Entonces damos clic aquí, nos genera un cuadro de resultados. En este cuadro, en cambio, tenemos un resumen del total de caudal que ingresa, el caudal que pasa por encima a lo largo de la pantalla y la longitud de la pantalla humedecida. La segunda opción para análisis sería el tener varios perfiles de flujo, es decir, es algo parecido a las curvas de descarga. Después de ejecutado el análisis, podemos observar cómo va avanzando y la cantidad que ingresaría y que pasaría a medida que avanza la distancia, hasta llegar a 1, que es la distancia de nuestra longitud de la rejilla de la pantalla. Bien, en base a los resultados podemos observar que 0.4516 es el caudal que se capta, mientras que el caudal que pasa a lo largo de la rejilla es 0.3484 metros cúbicos sobre segundos. Entonces observamos que la longitud de la rejilla se moja totalmente debido a que tenemos un caudal que pasa a lo largo de la rejilla. Listo. Esto sería en todo en base a cómo funciona el programa CoandaScreen. Construcciones de canales por el método de las cerchas. Un canal es un conducto abierto en el cual el agua circula por acción de la gravedad sin ninguna presión, ya que la superficie libre del agua está en contacto con la atmósfera. Este sistema constructivo nace como una alternativa para vencer los problemas como costos, disponibilidad de equipos, tecnologías, capacitación para el mantenimiento y reparación de la infraestructura que se presenta en la construcción de canales mediante el método tradicional de encofrados, llegando a obtener así reducciones de costos de hasta el 50% en materiales y el 30% en manos de obra. Un canal se caracteriza por tener características geométricas e hidráulicas, y existen varios tipos de canales dependiendo de la forma de su sección transversal, por ejemplo trapezial, rectangular, circular y triangular, siendo la sección circular la sección hidráulicamente óptima, pero debido a su dificultad constructiva no es muy acogido, resultando así más común el canal trapezoidal. Trazo y replanteo de un canal trapezial. El trazo de un canal se refiere a materializar los puntos en el terreno siguiendo las especificaciones técnicas de los bordes y ejes del canal una vez que se haya construido la plataforma. Una vez verificadas las características geométricas del proyecto, se traza el eje del canal comprendido por dos etapas, un tramo recto y un tramo curvo, el cual consiste en suavizar las intersecciones de los diferentes tramos rectos mediante curvas. Una vez replanteados los ejes, se materializan los bordes de las bases del canal. Partiendo del eje recto, se coloca una distancia a ambos lados del eje iguales a la mitad de las bases del canal, cuando no se tiene revestimientos, y en caso de que se tenga revestimientos, se debe tomar en cuenta el espesor de la cercha que se va a utilizar. Bien, conclusiones. Primero, en la construcción de canales comúnmente se emplea el método de cerchas, ya que este es económicamente más rentable. Un canal es un conducto abierto donde el agua circula por acción de la gravedad y presentan dos características, que son las geométricas y las hidráulicas. Además pueden ser de diferentes tipos y la más usada es la trapezoidal.
Para proceder al trazo y replanteo del canal, se debe realizar con anterioridad la construcción de la plataforma, que consiste en obtener una franja de terreno de ancho y pendiente uniforme, la cual está libre de materia orgánica y debe ser estable. El trazo de eje comprende dos etapas: el tramo recto, que consiste en que a través de estacas y cuerdas encontrar puntos de intersección, de tal manera que se intersequen continuamente en cada cambio de dirección, mientras que en el tramo curvo consiste en determinar las curvas del canal con el fin de tener una curva suave y simétrica, de tal forma que el movimiento del agua sea uniforme. El acabado del revestimiento de un canal se debe nivelar al espesor que determine la cercha, para lo cual este debe estar con anterioridad al revestimiento, bien nivelada y fija en el canal. La extracción de la cercha generalmente se le realiza después de 24 horas de colocar el concreto. Con anterioridad al revestimiento se debe colocar a esta cercha aceite quemado para su fácil extracción. El borde interior en un canal permite que los materiales arrastrados por la lluvia o por pequeños derrumbes se depositen en él y no directamente en el canal.